ha querido traer a su pueblo en este día. Te invito como siempre que busques las escrituras, tengas a la mano la palabra de Dios para que ella misma sea la que nos conduzca y nos guíe para el entendimiento que necesitamos para poder poner, después de entenderla, en práctica su palabra. Quiero preguntarte lo siguiente. ¿Sabes cómo fue elegido tu nombre? Es decir, ¿quién lo propuso? ¿De quién fue la idea de colocar el nombre que hoy tienes? ¿Sería de tu padre? ¿Sería de tu madre? Tal vez conozcas la historia, o tal vez no. O quizás llevas el nombre de algún familiar, un ser querido, eh, muy cercano a ustedes, abuelos, tíos o tías. Hoy muchas familias jóvenes buscan en Internet y tienen algunos la disciplina de buscar el significado, qué significan los nombres, cuáles son las opciones que podría tener para colocar nombre a mi futuro hijo. Algunos optan por colocar el nombre del artista o del deportista del momento. Muy seguramente ya vemos algunos caminando, algunos Messi, algunos Ronaldo o algunos James entre nosotros. Pero otros también son muy creativos y toman las primeras letras del nombre del padre y las primeras letras del nombre de la madre y las unen y crean un nombre nuevo. Algunos inclusive en este tiempo usan nombres tan poco usuales como Índigo. En la cultura judía, los nombres eran descriptivos, se utilizaban para describir. En ocasiones reflejaban las características físicas de la persona que lo llevaba. En otras oportunidades, el nombre de la persona reflejaba el sentimiento que sus padres experimentaron al tenerlo como hijo. Y en muchos otros casos encontramos que el nombre refleja la fe que profesaban sus padres. Hoy vamos a conocer el caso de una mujer que rechazó vehementemente la bien intencionada ayuda que algunos le ofrecieron para conseguir el nombre a su hijo que tenía solamente 8 días de nacido. Y cómo este nombre en particular sorprendió a muchos. Y cómo este nombre significó una declaración del carácter, pero también del propósito de Dios para una nación entera. Pero también a través del conocimiento de este nombre y la historia que está alrededor de él, vas a poder conocer y entender que dicho nombre también es una declaración del propósito de Dios para ti. Una declaración del propósito de Dios para tu vida. Te invito pues a que busques en las Sagradas Escrituras el Evangelio de Lucas, libro de Lucas capítulo 1. Y vamos a compartir o vamos a leer el pasaje desde el versículo 39 hasta el versículo 80. En esta porción de la palabra de Dios vamos a basarnos para el mensaje de esta mañana. Lucas capítulo 1, versículos 39 al 80. A los pocos días, María emprendió viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar, entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces ella, Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el hijo que darás a luz. Pero, ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme?
Tan pronto como llegó a mis oídos la voz de su saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Entonces María dijo lo siguiente: mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas en mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios. De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel, y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. María se quedó con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a su casa. Cuando se cumplió el tiempo, Elizabeth dio a luz un hijo. Sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había mostrado gran misericordia y compartieron su alegría. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño. Como querían ponerle el nombre de su padre Zacarías, su madre se opuso. No, dijo ella, tiene que llamarse Juan. Pero si nadie en tu familia tiene ese nombre, le dijeron. Entonces le hicieron señas a su padre para saber qué nombre quería ponerle al niño. Él pidió una tablilla y en ella escribió lo siguiente: su nombre es Juan. Y todos quedaron asombrados. Al instante se le desató la lengua, recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor y por toda la región montañosa de Judea se comentaba lo sucedido. Quienes lo oían se preguntaban, ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor lo protegía. Entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador de la casa de David su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Así juró a Abraham, nuestro padre. Nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que le sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos los días. Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por las sendas de la paz. El niño crecía y se fortalecía en el espíritu y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios porque hoy tenemos la oportunidad de estudiar este texto. Oremos al Padre. Señor,
Gracias por cada letra, por cada palabra, por cada oración, por cada frase que tú hoy, Señor, presentas ante nuestros ojos. Te pedimos, Señor, que sea la intervención de tu Santo Espíritu para que juntos, la iglesia y este tu siervo, podamos comprender, entender y maravillarnos de tu precioso mensaje. Señor, que hoy nuestro corazón reciba de ti y que pueda poner en práctica tus extraordinarias verdades. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Una joven muchacha que vivía en una aldea insignificante de Galilea, quien estaba lejos de la clase social privilegiada de Judea y Jerusalén, y una pareja de ancianos, cuyo varón era uno de los miles de sacerdotes que había en Israel y que ejercía su sacerdocio en un remoto pueblo de Judea, unen sus historias en este pasaje, unen sus historias en este tiempo de la historia, no únicamente por el parentesco que había entre Elizabeth y María, sino porque ambas tenían en su vientre y en su corazón vida y promesas. Y también estas dos historias se entrelazan con la historia y destino de su país, la nación de Israel, el pueblo de Dios, quien estaba pasando por una larga noche de oscuridad espiritual. Su historia se había caracterizado por tiempos de bendición y tiempos de maldición, de fidelidad y deslealtad, de obediencia y rebelión. Todo esto lo vemos a lo largo de la existencia de esta nación. Desde los tiempos de Abraham, cuando Dios lo llama a ser el padre de esta nación. Los 400 años de la esclavitud de Egipto. Los 40 años del éxodo, de la salida y del caminar por el desierto. El tiempo en que llegan, batallan y conquistan la tierra de Canaán. Un periodo realmente traumático, cuando tenían jueces quienes los dirigían. Y luego el periodo de apogeo de Israel con el liderazgo de David y su hijo Salomón. La caída de los reinos del norte y del sur. El destierro y el exilio de sus habitantes. Para finalmente llegar hasta el periodo de la dominación por parte de los pueblos gentiles y concluir con la dominación de Roma sobre este pueblo. ¿Te suena familiar? ¿Te suena familiar periodos de montañas y valles? ¿Te suenan familiares periodos de fidelidad y de deslealtad a Dios? Periodos de altos y bajos. ¿Te suena familiar que a veces realizas un balance de tu vida y cuando revisas todos esos periodos de tu relación con Dios, encuentras que tal vez estás en saldos rojos? Esta es la historia de la nación de Dios. Esa era la condición espiritual del pueblo de Dios. Y quizás también sea tu condición espiritual. Los últimos 4 siglos de la nación de Israel, a pesar de todos estos altibajos, los últimos 4 siglos fueron el periodo de mayor penumbra, el periodo más siniestro de esta nación. Porque ellos habían determinado practicar y sumergirse más profundo en la apostasía, dándole la espalda a Dios, siendo desleales a Él. Ya habían abandonado
la enseñanza y las observancias que Dios había dado en el antiguo pacto y se habían asido de religión y de una fachada de hipocresía y de interés propio. Se habían cargado de legalismo y abandonado por completo la verdadera adoración a Dios, adorando y sirviendo al Señor más por sus intereses que por buscar y seguir su voluntad. La nación necesitaba salir de la oscuridad, así como sus habitantes. Pero, ¿cuándo llegaría la solución? ¿Cuándo sería ese tiempo y por cuánto tiempo ellos debían esperar? Gracias a la deslealtad de su pueblo, Dios había decidido cerrar su boca y guardar silencio. Durante 400 años, Dios no envió profeta, no envió señales y no hizo milagros para indicar cuál era su voluntad y cuál era su determinación en ese tiempo. Mientras tanto, Israel seguía necesitada de luz. La joven María llega y saluda y es sorprendida por la respuesta de su pariente. Ella había viajado por varios días de camino y muy aprisa llegó a saludar porque ella deseaba ver y ser testigo de lo que el ángel le había dicho, que Dios estaba obrando en la vida de su pariente Elizabeth. Y Elizabeth, llena del Espíritu Santo, le confirma a María, y por eso ella se sorprende, le confirma a María la promesa dada por el Altísimo de que ella concebiría en su vientre a Jesús, el Hijo de Dios. María sabía que era pecadora, y por ser pecadora necesitaba de la gracia del Señor. En ningún momento encontramos que ella se vanagloria, que ella busca ser exaltada. Por el contrario, vemos a María como una humilde sierva y expresa su extrañeza y su admiración a Dios por haber él elegido a ella, por haberla elegido para que fuera ese canal a través del cual él cumpliría su promesa de que su unigénito hijo iba a venir del vientre de una virgen. Y esta profecía, esta esperanza, esta promesa que había sido esperada por años y años por su nación, ahora tenía cumplimiento en el vientre de María. Al octavo día del nacimiento de su hijo y en la ceremonia de la circuncisión, y al ver que sus parientes y amigos querían colocarle el nombre al niño de Zacarías, Elizabeth dijo enérgicamente: de ningún modo mi hijo se llamará así. Su nombre será Juan. Ella, de una manera firme y con convicción, declara eso. Juan es su nombre que Dios mismo le había dado junto con la promesa de que ella tendría el privilegio de ser la madre del precursor del Mesías, de aquel que iba a venir antes para preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo entre los hombres. Dos promesas que ahora eran convertidas en realidad. El precursor del Mesías, aquel divinamente profetizado, había nacido. Juan el Bautista, profeta del Altísimo, quien sería llamado a ir delante de la presencia del Señor para preparar el camino. Y Jesús, el Hijo de Dios, era concebido en el vientre de María por la visitación del Espíritu Santo. Dos promesas ahora hechas realidad. Justo antes
de que el Todopoderoso cerrara sus labios 4 siglos atrás. Esto había dicho por boca de su profeta Malaquías. Malaquías capítulo 4, versículo 2. Pero para ustedes, los que temen mi nombre, brillará un sol de justicia que les traerá salvación. Entonces ustedes saltarán de alegría como los becerros de la manada. Y esto fue precisamente lo que sostuvo a un puñado, a un remanente de creyentes fieles. Ellos permanecían en su fidelidad por la esperanza de que algún día verían la luz, y esa luz podría romper la oscuridad en la que estaba sumergida su nación. 400 años después, Elizabeth exclamó a gran voz. María estalló de júbilo y Zacarías bendijo con gozo al Altísimo, al Dios Supremo de Israel. Aún Juan, en el vientre de su madre, también saltó de alegría y todos se regocijaron como esos becerros de manada. ¿Pero por qué lo hicieron? ¿Cuál era el motivo de ese gozo? ¿Cuál era el motivo de ese regocijo? ¿Por qué el estallido de alabanza? Porque la misericordia de Dios les había visitado. Porque Dios había cumplido su promesa y hoy eran visitados por la misericordia del Todopoderoso. Y al ver cumplidas estas promesas, la del precursor del Mesías, pero también la de que el Hijo de Dios ya estaba en el vientre de su madre y tenía poco tiempo para nacer, esto confirmaba que todo lo demás que Dios había prometido acerca de la redención, del plan de redención de toda la humanidad, iba a tener cumplimiento. María expresó su gozo con las siguientes palabras. Verso 49. Porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Y también dijo, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. María alabó a Dios por su misericordia. Pero esto también hizo que todos aquellos que esperaban en el día de la circuncisión de Juan se maravillaran al ser testigos de que el padre del niño, que era que no podía hablar, pero también que tenía los oídos cerrados, recibió la tablilla y escribió: su nombre es Juan. Por 9 meses, Zacarías estaba silenciado por Dios. Y también entendemos que no podía escuchar porque tuvieron que hacerle señas para poder preguntarle cuál era el nombre de su hijo, cuál era el nombre que quería ponerle a su hijo, por qué no era un nombre como el nombre de sus familiares y por qué había un nombre diferente. Zacarías responde escribiendo en la tablilla: su nombre es Juan. Y esta gente que acompañaba a esta pareja, a estos esposos, no se maravillaron tanto por la coincidencia de el padre y la madre, porque él no había podido escuchar cuando Elizabeth dijo que ella quería que su nombre fuera Juan. Más allá de la coincidencia, que ya podía ser de sorpresa para los testigos, ellos se asombraban porque el nombre era una declaración divina del propósito de Dios para su nación. Dios es misericordioso. Ese es el significado del nombre de Juan. Dios es misericordioso. Y Elizabeth y su esposo, cuando pronunciaron su nombre, lo que estaban era declarando:
Dios está mostrando misericordia en medio de nosotros y ustedes, los que nos acompañan, son testigos de esto. ¡Wow! Maravilloso Dios, que no solamente obra, sino que también testifica y afirma de su carácter misericordioso. Dios es misericordioso y muestra su misericordia al actuar de manera compasiva y redentora en la historia de la humanidad. Dios es misericordioso y actúa de manera compasiva y redentora en tu historia y en tu vida. Dios se deleita en ser misericordioso con los pecadores. Dios encuentra gozo al dar a su pueblo las bendiciones que no merece y al retardar y retener el castigo que merece su pueblo, que merecemos nosotros por nuestras acciones. Dios se goza en su misericordia y en bendecirnos con su misericordia. Isaías capítulo 30, versículo 18, dice de la siguiente manera: por tanto, Jehová esperará para tener piedad de ustedes, y por tanto será exaltado teniendo de ustedes misericordia. Porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que en él confían. Dios es Dios de misericordia y perdona la falta de aquellos que hemos fallado. Sofonías, capítulo 3, versículo 17, dice así: porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos. El Señor se deleita en ser misericordioso, en hacer el bien a los que en él esperan. Gloria a Dios por su carácter. María lo alabó por todas las cosas que había hecho en Israel, porque había exaltado a los humildes y había humillado a los poderosos. Sorprende Dios al interrumpir en la vida de una joven común y corriente que vivía en una aldea común y corriente y llamándola bienaventurada por encima de todo el resto de las mujeres. Sorprende Dios al intervenir en la vida de una mujer ya pasada en años de su periodo fértil, pero también estéril toda la vida. Y sorprende cuando ahora permite que ella tenga un bebé. Pero no solamente eso, sino que permite que en su vientre pueda concebir y pueda dar a luz al precursor del Mesías, a Juan el Bautista. Sorprende Dios cuando interviene en las vidas de aquellos que aparentemente están marginados o que están marginados por diferentes circunstancias de acuerdo a la voluntad del hombre. Pero Dios les exalta según su propósito y su voluntad. Eso es misericordia. Eso es bondad, eso es gracia de Dios. Por otro lado, Zacarías exalta a Dios al recordar que su plan había sido desde el principio. En su alabanza, él resalta que en Jesucristo se da el cumplimiento del pacto que Dios había hecho a Abraham inicialmente y también se da el cumplimiento del pacto que Dios hizo a David. En su cántico dice Zacarías de la siguiente forma, verso 70, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. Dios nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Salvación de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto,
del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre. Las palabras de Zacarías revelan claramente que el cristianismo no era una nueva religión, era el cumplimiento por la misericordia de Dios de todo el plan que Dios venía orquestando, que venía ejecutando año a año, para que finalmente llegara esa obra completa y perfecta en el poder y en la obra del Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad. Dice el versículo 77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Este era sin lugar a dudas el momento más grandioso de la historia de Israel. La espera había terminado. El cumplimiento de la esperanza de la nación estaba a la puerta. Iniciaba con la venida de aquel precursor del Hijo de Dios. Pero ¿sabes? Este también fue un momento grandioso para tu destino. Este también fue un momento grandioso para mi destino, para mi vida. Porque allí, en ese inicio, también estaba el plan de redención de toda la humanidad, que nos incluye a ambos. En ese momento, en ese instante, Dios comenzaba a cumplir, ya en el periodo nuevo del Nuevo Testamento, todas y cada una de las promesas que Él había dado en Jesucristo. La redención, el pago del alto precio para librar a alguien de la esclavitud. El pago del alto precio para librarnos de la esclavitud del pecado, de la maldición de la ley y de los caminos torcidos, y ser llamados a caminar por sendas de rectitud. Y aquel que iba a ser sacrificado por nosotros estaba a solamente algunas semanas de ver la luz del sol con sus ojos humanos, con sus ojos naturales, para luego ser la luz para todos aquellos que habitábamos y que andábamos en tinieblas, para todos aquellos que estábamos cobijados por la sombra de muerte. El precio de la compra que iba a ser pagado para redimirnos era su muerte. ¿Aún sientes que debes andar, que debes conducir tu vida como un super soldado, como una superheroína que enfrenta todo queriendo tener el control de todas las cosas y teniendo una solución para cada una de ellas? ¿Piensas que todo depende de ti y que si no estás presente las cosas no van a suceder? ¿Vives tu vida de relación con Dios, de devoción con Dios, como ese creyente que aparenta ser todopoderoso, haciendo que todas las cosas salgan bien, haciendo todo perfecto? Pero tú sabes en el interior de tu corazón que al estar intentándolo en tus medios, las cosas no son como pretendes que salgan. Y eso te frustra. Eso trae frustración a tu corazón, porque los resultados no los ves. Porque vives la vida cristiana con desazón, como si te hiciera falta hacer algo más y no te sientes feliz. Tomando algo que alguna vez dijo Luis Palau, quiero que sepas que Dios no está desilusionado contigo, porque para empezar, Él nunca se hizo ilusiones con ninguno de nosotros. Todo Dios lo hace por su misericordia.
Dios es misericordioso y por su misericordia actúa de manera compasiva y redentora en la vida del hombre. Lo hizo con María, lo hizo con Elizabeth, lo hizo con Zacarías a pesar de su incredulidad. Lo hizo y lo sigue haciendo con una nación testaruda como la nación de Israel. Y lo ha hecho y lo quiere hacer y lo seguirá haciendo contigo. ¿Cómo debe ser tu respuesta ante la misericordia de Dios? ¿Cómo debe ser tu respuesta al conocer que Dios es misericordioso? Todos los que escucharon, todos los que vieron o experimentaron la misericordia de Dios en este pasaje, respondieron de la misma manera, con gozo y alegría, con felicidad, estallando y saltando como esos becerros sueltos en el prado verde para ser alimentados y saciados. Todos aquellos lo hicieron así. Pero hoy, al saber que ese Mesías por el cual ellos se gozaban y saltaban de alegrías, ya fue a la cruz. Y hoy, al saber que ese Mesías pagó el pecado, pagó todo el precio en ese madero, y hoy, como él lo dijo, consumado es, todo fue pagado, no hay saldo pendiente por tu pecado ni por mi pecado. Y hoy, al saber que no solamente murió, sino que resucitó y es Señor de señores y Rey de reyes y está sentado a la diestra de Dios, ¿no deberías tú responder con mayor gozo, con mayor contentamiento y con mayor alegría? Lo que ellos estaban esperando y que recién se comenzaba o empezaba a cumplirse, ya ha sido hecho. Ya Cristo ha resucitado, ya Cristo venció a la muerte, ya Cristo alcanzó vida eterna para ti. Si has puesto tu fe en Él y si has creído, hoy tienes salvación y vida eterna. ¿Habrá alguna otra noticia? ¿Habrá algo más que esperar que pueda causar mayor gozo y regocijo? Y cumplir en tu vida lo que Sofonías dijo en esa profecía. Entonces vendrá la luz del sol y aquellos saltarán y brincarán de alegrías como esos becerros en la manada. El sol de la salvación de Dios ya ha sido Jesucristo, su Hijo. ¿Has probado vivir tu vida confiando en Dios y descansando en Él al saber que Él ha tenido misericordia de ti? ¿Realmente lo has probado? ¿Has querido descansar cediendo a Él el control y confiando en su misericordia? Dios es tan maravilloso que a pesar de mí, Él no ha quebrantado su pacto de fidelidad. Dios es tan maravilloso que ha permanecido fiel a pesar de mi infidelidad. Por eso yo lo amo. Por eso deseo caminar siempre bajo sus principios y vivir una vida de obediencia, dependiendo de su gracia y de su misericordia. Necesitas respuestas y soluciones para tu día a día. Necesitas respuesta y soluciones para esas situaciones difíciles y situaciones de prueba. Si Dios ya proveyó la solución para el problema más grande, nuestra enemistad con Él, estábamos de espaldas a Dios y Él proveyó la solución para ese dilema enorme. ¿Será que podrás esperar en su misericordia para las soluciones y las respuestas que necesitas? Por último, y ya para cerrar, quiero decirte lo siguiente. Hay algo en lo que sí estaban especialmente activos y que hicieron todos los que hemos mencionado en este pasaje.
Todos ellos oyeron y respondieron. Elizabeth oyó junto con su hijo que estaba en el vientre, y cuando oyeron, el Espíritu Santo les llenó y profetizaron y alabaron al Señor. Los que estuvieron cerca de Elizabeth, los vecinos y parientes, oyeron que Dios había engrandecido sobre ella su misericordia y se regocijaron. Su respuesta fue regocijo. Todos los que habitaban la región montañosa de Judea y que oían los acontecimientos que estaban sucediendo alrededor de Elizabeth y Zacarías se llenaban de asombro, temor y respeto a Dios, pues era sorprendente todas las cosas que estaban sucediendo y que estaban escuchando. Elizabeth llamó bienaventurada a María porque creyó todo lo que había oído y todo lo que se había dicho de ella y que había venido de Dios gracias a su misericordia, se cumplió en el tiempo adecuado, en el tiempo propicio. Y en cuanto a ti, ¿has escuchado el mensaje de hoy? Y si lo has hecho, ¿cuál es tu respuesta? Dios es misericordioso y por su misericordia actúa de manera compasiva y redentora en la vida del hombre. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Dios te ayude en ese escuchar y de acuerdo a tu entendimiento, respondas a esta palabra. Qué bueno ha sido Dios, porque ha traído misericordia. Y según esa misericordia, nosotros podemos responder, esperando y dejándonos alcanzar por su misericordia. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente semana en el Señor.